Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra capacitación de interpretación y levantamiento de procedimientos y registros para la industria alimentaria. Va a ser dictado por nuestro ponente, el ingeniero Daniel Espinosa. Estimados participantes, solicitamos que las preguntas se las realicen en la parte de chat virtual, ya que al final de nuestra capacitación daremos lectura a las mismas. Nosotros somos Estrategia, una empresa en consultoría en gestión alimentaria y empresarial, que desde el mes de marzo del 2020 hemos dictado distintas capacitaciones para ustedes mientras pasamos este tiempo en casa para así aprovechar al máximo nuestro tiempo adquiriendo nuevos conocimientos en diversas temáticas de interés. Por esta razón, en Estrategia, hemos decidido extender nuestras invitaciones a distintos capacitadores para que nos puedan ilustrar con sus conocimientos. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan esta noche desde los diferentes países y nuestro querido Ecuador. Nosotros somos una empresa ecuatoriana y enviamos un abrazo fraterno a todos quienes nos están acompañando esta noche. Antes de iniciar, quiero informarles que al final de nuestra capacitación estaremos sorteando becas del 175 y el 25% para todos los que se inscriban por medio del link que ya les vamos a hacer llegar por medio del chat virtual para nuestro curso completo de interpretación y levantamiento de procedimientos y registros para la industria alimentaria, que lo vamos a dar del 20 al 24 de septiembre. Este curso tiene un costo de inversión de $30 y se va a dar un certificado de aprobación por 24 horas académicas. El día de hoy tengo el gusto de presentar al ingeniero Daniel Espinosa, quien es ingeniero en alimentos, auditor BPM, auditor ISO 9001, técnico de obtención de notificaciones sanitarias, consultor para implementación de normativas de inocuidad y experto técnico en normativas de etiquetado. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro estimado ponente para que nos ilustre con sus conocimientos y le doy a cada uno de ustedes la bienvenida a nuestra capacitación. Muchísimas gracias, Michelle, por la introducción y de igual manera con todos nuestros participantes. Muy buenas noches, qué gusto estar acá con ustedes esta noche para poder ir aprendiendo un poquito. Como ustedes ya escucharon con Michelle, pues vamos a hacer el día de hoy una introducción bastante agradable respecto a la temática de levantamiento de procedimientos y registros para la industria de los alimentos, y realmente espero que todas las personas que están acá conectadas con nosotros puedan inscribirse en el próximo curso que vamos a dictar. Sí, y que pues podamos ir aprendiendo un poquito más de esto en conjunto, ¿ya? Bueno, como ya lo ha dicho Michelle, y para las personas que se acaban de conectar en este momento, mi nombre es Daniel Espinosa, voy a estar con ustedes por acá un par de minutitos acompañándoles y pues hablando respecto a este tema tan importante que son los procedimientos. Sí, y los registros, y que pues realmente dentro de la industria de los alimentos, principalmente en los emprendimientos, no los hemos empezado a manejar de forma correcta y muchas veces ni siquiera sabemos cómo empezarlos a manejar o cómo empezarlos a levantar, ¿sí? Y el objetivo de esta capacitación como tal va a ser que ustedes tengan la idea súper clara de qué es lo que nosotros vamos a estudiar en el curso completo, y a más de eso, pues que ustedes también puedan salir con la idea clara de qué es lo que debería tener un procedimiento, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. No olviden irse inscribiendo en el sorteo para las becas del curso, sí, el curso va a estar súper interesante, entonces yo les invito a todos que pues se unan al curso, ¿ya? Perfecto, bueno, vamos a arrancar y vamos a empezar con dos definiciones que son súper sencillitas y súper básicas de entender, nada complicado y nada complejo. Lo importante, y este va a ser el primer tip que les voy a dar esta noche, lo importante cuando nosotros estamos levantando un procedimiento o estamos haciendo un registro, sí, es no complicarnos la vida. ¿Ya? Eso es muy importante. Muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a hacer un procedimiento de cualquier tipo de proceso, voy a hacer un procedimiento y pues yo me levanto un procedimiento tal cual tuviera una mega industria, ¿sí? Y después, cuando intento empezar a aplicar este procedimiento que va muy encaminado hacia la interpretación, ¿sí? Pues me empiezo a dar cuenta que realmente hay ciertos puntos que yo realmente no puedo cumplir, ¿ya? Entonces,
el primer ítem que nosotros vamos a evaluar es ese. Si es que vamos a levantar un procedimiento, vamos a levantar un registro, no nos compliquemos la vida. ¿Sí? Vamos a hacerlo tal cual lo necesitamos para que nos pueda servir y pues para que nosotros podamos aplicarlo de forma correcta. Y yo ya les estoy hablando de procedimientos, pero pues no les he explicado no les he explicado qué es un procedimiento como tal. ¿Y qué es un procedimiento? Y pues básicamente bajo normativa, un procedimiento únicamente es un método de ejecución o pues pasos a seguir plasmados en un documento, ¿sí? De forma secuenciada y sistemática con el objetivo de conseguir un fin, independientemente de cuál sea el fin del procedimiento. Pues básicamente es un proceso sistemático, ¿no es cierto?, secuencial que me va a permitir alcanzar algo. Y eso es lo primero que nosotros debemos grabarnos. Y me voy a la industria de los alimentos, ¿no es cierto? Me voy a la industria de los alimentos y les comento que si es que yo, pues por obvia circunstancia, estoy ya con mi emprendimiento parado y estoy empezando a producir, estoy empezando a crecer, ¿sí? Y a mí me han dicho, pues necesito que me presentes un procedimiento y yo no tengo ni idea de qué es un procedimiento, acá está la solución, ¿sí? Nada complicado, como les decía, únicamente dentro de un procedimiento nosotros vamos a encontrar los pasos a seguir para llegar a algún tipo de fin o cumplir algún tipo de acción. Yo voy a receptar materias primas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En dónde lo puedo encontrar? En un procedimiento, en donde yo voy a detallar de manera secuencial qué es lo que tengo que hacer para receptar esas materias primas, ¿cierto? El primer paso es que nosotros pues revisemos el camión, que el camión no venga sucio, que el camión no venga con plagas, con perros, con gatos, con vacas, ¿no es cierto? Que no traigan nada extraño, ¿ya? Posterior a ello, voy a revisar una muestra del producto, voy a poner el producto sobre pallets, después de ello voy a llevar el producto a la bodega de almacenamiento y listo. Ese es mi procedimiento. Y básicamente eso es lo que nosotros vamos a aprender en el curso que les mencionó Michelle ya que va a empezar esta semana que viene. El objetivo como tal es que nosotros podamos aprender a levantar un procedimiento. Muchas veces nosotros, y les voy a hablar por experiencia, estamos estudiando o salimos recién de estudiar y de repente nos dicen, bueno, por favor, levante un procedimiento para limpieza y desinfección o levante un procedimiento para despacho de producto, ¿sí? Y nosotros no sabemos exactamente qué debe tener un procedimiento. Hemos escuchado muchas veces de los famosísimos POEs y de los famosísimos POE, ¿no es cierto? Que básicamente sí son procedimientos, ¿ya? Pero nosotros vamos a llevar este término y esta definición a otro nivel. Vamos a llevarlo un poquito más allá y vamos a ir viendo exactamente qué es lo que debe contener un procedimiento, ¿ya? Todo esto está fundamentado no solamente en una normativa nacional, ¿sí? Sino que pues está fundamentado en normativas ISO, está fundamentado en normativas de la FDA, que son muy, muy importantes y esto a nosotros nos va a permitir acoplar un sistema de inocuidad de alimentos de mejor manera a la realidad, ¿ya? Entonces este es un punto súper importante. Así como nosotros empezamos a hablar de procedimientos, están al mismo nivel y me atrevería a decir yo que son igual de importantes los registros, ¿sí? Entonces, si es que yo hablo de un procedimiento, por ende, ¿sí? Y de forma y sin intención alguna, estoy hablando también de registros. ¿Qué son los registros como tal? Pues los registros son documentos, ¿sí? que se relacionan como tal con algún tipo de acontecimiento, con algún tipo de acción, ¿sí? Y que pues especialmente se los lleva, ¿sí? Para poder verificar algún tipo de ejecución dentro de la planta de alimentos, ¿da? Entonces, todos los registros van de la mano con un procedimiento. El ejemplo que les ponía hace un momento, ¿no es cierto? Yo en mi procedimiento para la recepción de materias primas he detallado que pues voy a revisar el camión, que ese es mi primer paso. Antes de abrirle la puerta voy a revisar el camión, que no venga sucio, que no esté maltratado el producto, etcétera, ¿sí? Y pues, si es que yo voy a revisar el camión, tengo que buscar alguna evidencia de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? ¿Y cuál es la forma de evidenciar esto? Con registros. ¿Ya? Entonces yo debo tener un registro en el que realmente he detallado lo que revisé en el camión, quién condujo, en qué trajo, cuál es la placa del vehículo, etcétera.
¿Ya? Y esto a mí a la larga me va a permitir ir almacenando datos que son súper importantes dentro de la industria de alimentos. Nosotros vamos a empezar desde el punto más bajo, ¿sí? Vamos a empezar a aprender con base a los documentos más básicos y dentro del curso vamos a ir aumentando el nivel, ¿sí? De a poquito. Entonces, yo les recomiendo a ustedes muchísimo que el momento en el que se inscriban en el curso, el que va a iniciar, ¿sí? Pues lleven esto en mente y vayan trayendo muchas ideas respecto a cómo aplicar los procedimientos. ¿Ya? Entonces, con estas dos definiciones súper claras, ¿qué es lo que exactamente debe tener un procedimiento? Esto en el curso lo vamos a estudiar con muchísima más profundidad y les vamos a dar algunos formatos para que ustedes puedan tener mucho más en claro esto. Sin embargo, es muy importante que teóricamente hablando, entendamos que debería tener, ¿sí? Un procedimiento como tal. ¿Ya? Y uno de los puntos más importantes, ¿sí? Y que pues se ha plasmado en muchísimas normativas, no únicamente en normativas nacionales, ¿sí? Pues en normativas superiores también hay ciertos requisitos que hablan respecto a este primer ítem que es el control de documentos, ¿ya? Exclusivamente vamos a hablar de la estructura de un procedimiento en este momento y uno de los puntos más importantes es el control de ese documento, ¿ya? Y les voy a poner un ejemplo súper sencillito, ¿ya? El presidente de la República de cualquier país del mundo lanza un decreto, publica ese decreto, y si es que este decreto como tal en algún momento llega a sufrir un cambio, estos documentos públicos tienen una tablita de control de cambios. No sé si es que ustedes la han visto alguna vez. Dice, en versión número 1, en fecha tal, se cambia el punto 4.1 y se sustituye por tal enunciado. ¿Ya? Ese es el control del documento y los procedimientos deben tener este control de documentos. ¿Ya? Entonces es súper importante que exista alguna forma de evidenciar cuáles son los cambios que ha ido teniendo este procedimiento. ¿Por qué la importancia de esto? Porque se puede ver la gestión. ¿Ya? El primer procedimiento que yo levanté, sí, pues estaba acoplado a lo que yo pensé que podía cumplir. Pasó un año y medio y me di cuenta que no, que yo no estoy cumpliendo mi procedimiento, entonces lo voy a corregir y lo voy a acoplar a lo que sí puedo cumplir. Entonces, en mi tabla de control de cambios o en mi registro de control del documento como tal, pues puedo ir detallando qué es lo que cambié y se va haciendo un historial de cambios. ¿Ya? Esa es la importancia como tal y en la normativa FSSC 22000, en la ISO 22000, en la normativa de BRC, en la IFS, en la normativa de FESMA, pues realmente se plasma esto como un requisito para la parte documental. ¿Ya? Los procedimientos deben tener un objetivo como tal. Si es que nosotros estamos hablando de levantar un procedimiento, debe haber alguna intención particular para levantar un procedimiento, ¿no es cierto? Yo trabajo en una industria en la que receto carne, ¿sí? Y pues tengo que validar que la carne esté cumpliendo con la cadena de frío, tengo que poder revisar que realmente la carne está llegando en buen estado a mi establecimiento y solamente tengo una persona que sabe hacer eso en planta. ¿Ya? Entonces veo la necesidad de levantar un procedimiento y cuál va a ser el objetivo de ese procedimiento, cuál va a ser el fundamento general de ese procedimiento. ¿Ya? Entonces, en este caso y para este ejemplo que yo les estoy dando, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues que todo el personal de bodega entienda y sepa cuál es el procedimiento, cuáles son las etapas para receptar carne en planta. ¿Ya? Entonces, todos los procedimientos tienen un objetivo y ese objetivo debe ser muy, muy claro. ¿Sí? No es necesario que pongamos 5 líneas de objetivo, media página de objetivo, un objetivo preciso, claro, ¿sí? Que vaya dirigido exactamente al procedimiento y para qué lo voy a utilizar. ¿Sí? Desde el objetivo como tal, el documento o el procedimiento empieza ya a tener una forma, a tener un sentido como tal. Si es que yo leo un procedimiento y el objetivo es claro, van a entender absolutamente todo el procedimiento y no va a ser necesario como tal que nosotros estemos hablando de interpretación. ¿Sí? Que muchas veces ocurre esto cuando llegamos a algún lugar y somos nuevos y nos entregan un procedimiento y nos dicen, con esto es con lo que tú debes cumplir. Y nosotros nos ponemos a leer el procedimiento y no es claro, no es específico, ¿sí? No me detalla tal cual las cosas que yo debo cumplir y pues empieza la interpretación. Perdón, pero esto lo vamos a hablar con muchísima más profundidad ya en el curso largo. ¿Ya?
Todos los procedimientos, así como deben tener un objetivo, deben tener un alcance, ¿sí? ¿Hasta dónde va a llegar ese procedimiento? Si es que yo estoy hablando de recepción de materias primas, no puedo utilizar este procedimiento para limpieza y desinfección, ¿no es cierto? O para algún tipo de proceso productivo como tal internamente en planta. ¿Ya? Entonces, el alcance, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el campo de aplicación como tal de este procedimiento? Aplica para todo el personal que se encuentra en la bodega de recepción de materias primas. ¿Ya? Entonces, súper claro el alcance. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué es lo que va a abarcar mi procedimiento? ¿Va a abarcar la recepción de carne únicamente o la recepción de todas las materias primas? ¿Sí? Yo tengo un procedimiento para gestión de compras. ¿Qué es lo que va a abarcar ese procedimiento? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Va a aplicar solamente para el personal de compras, para el personal de bodega también? Ese es el alcance como tal. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el campo de aplicación? ¿Ya? Definiciones, muy sencillo y realmente esto es muy importante muchas veces cuando nosotros estamos revisando un procedimiento, ¿sí? Y es acá la diferencia que yo les mencionaba respecto a los POEs y a los POE, ¿sí? Pues básicamente cuando nosotros vemos un procedimiento bien estructurado debe tener definiciones, porque si es que yo encuentro una palabra extraña, ¿no es cierto? Yo encuentro dentro del procedimiento y me dicen para poder medir los compuestos polares del aceite, tienes que utilizar el testo. Y yo no sé qué es el testo. No tengo ni idea de qué es el testo. ¿Ya? Y no tengo definiciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que ir a internet a buscar qué es el texto, pero si es que tuviesen el documento como tal en definiciones, en la palabra texto y su definición, que es un equipo que me permite medir el porcentaje de compuestos polares del aceite, yo voy a entender. ¿Ya? Entonces, definiciones son súper importantes. Todos los términos que se consideren necesarios como tal para comprender el procedimiento deben estar detallados en las definiciones. ¿Sí? No hay un límite para esto. ¿Da? Documentos de referencia, súper importante. Si es que yo voy a levantar un procedimiento, debe tener algún tipo de respaldo bibliográfico. Yo no puedo levantar un procedimiento porque yo creo que eso es lo correcto. Debe haber un respaldo bibliográfico. Y en este caso, si es que yo voy a hablar de la industria de alimentos y me voy a sentar justamente acá en el Ecuador por el momento, ¿sí? Pues yo voy a colocar como respaldo bibliográfico la resolución ARCSA 067. ¿Sí? Que bueno, pues está muy próxima a que tal vez sufra ciertos cambios, pero pues va a ser mi respaldo como tal. Si es que yo voy a hablar de recepción de materias primas, entonces en mi documento de referencia voy a tener los artículos, los capítulos, ¿sí? Que me hablan de recepción de materias primas. ¿Sí? Si es que yo estoy en México, ¿cuál va a ser mi documento de referencia? La NOM 251, ¿no es cierto? Y voy a detallar como tal cuál es mi documento de referencia. Estos documentos de referencia pueden ser cualquier tipo de norma nacional, independientemente del país en el que nos encontremos, o internacionales. ¿Ya? Entonces nosotros podemos colocar como tal en qué nos estamos respaldando para aseverar que eso es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Esto es muy importante. Recuerden, todas las acciones que nosotros tengamos dentro de la industria deben tener un respaldo, deben estar bien verificadas y pues partiendo de ello nosotros vamos a cumplir de forma correcta con la implementación de un sistema. Sí que este es el primer paso para poder implementar un sistema, el entender qué es un procedimiento, cómo armar el procedimiento es lo más importante. ¿Ya? Los procedimientos deben tener políticas, sí, cuando aplique deben tener políticas. ¿Y a qué nos referimos con políticas como tal? Pues son todas las instrucciones importantes, las más importantes como tal, que están relacionadas con la acción que yo voy a cumplir. Les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Yo voy a receptar la materia prima. Dentro de mi procedimiento a mí me dicen que yo debo tomar la temperatura de la carne el momento en el que va a entrar a mi planta. ¿Ya? Y en políticas yo podría poner una instrucción súper importante. Antes de tomar la temperatura de la carne, tienes que validar que el termómetro esté calibrado y que te dé la medición correcta. ¿Ya? Esa es una política. Antes de yo tomar la temperatura, debo ver que el termómetro esté funcionando bien, que sí esté calibrado, etcétera, ¿no es cierto? Para poder llevar a cabo esa acción. Básicamente va de esta manera el tema de las políticas. ¿Sí? Un ejemplo súper claro, me voy a otro procedimiento, el procedimiento de gestión de compras, ¿ya? Yo detallo todo el proceso para la gestión de compras y dentro de una política puede ser que cualquier tipo de compra debe estar aprobada por el gerente general de la empresa.
¿Ya? Entonces, las políticas como tal son instrucciones puntuales, ¿sí? Puntuales y muy importantes para el desarrollo del procedimiento como tal, ¿sí? Para que lo podamos tomar en cuenta como tal. Todos los procedimientos, al igual que los registros, deben tener un responsable, ¿sí? Yo voy a levantar un procedimiento de recepción de materias primas, pero quien lo cumpla, no sé, ¿cierto? Porque tengo 4 personas en bodega, pero no solo hacen trabajo en bodega, sino que también hacen trabajo afuera, hacen trabajo en producción, hacen trabajo de delivery, bueno, hacen tantas cosas, ¿sí? Entonces, los procedimientos deben tener un responsable, los procedimientos y los registros. Si es que yo estoy hablando de que un procedimiento debe tener responsables, debo entregarle el procedimiento a alguien y que esta persona lo revise, vea si es que lo puede cumplir y es el encargado de hacer que ese documento se cumpla dentro de las instalaciones de una planta procesadora de alimentos o de un establecimiento de alimentación colectiva. ¿Sí? Ojo con eso que es muy importante. ¿Sí? Siempre responsables para los procedimientos y para los registros. He visto muchísimos casos en los que una persona, la que levantó el procedimiento, que es de la parte de control de calidad, se me ocurre ahorita, ¿sí? Es la persona que levantó el procedimiento, que hace que lo apliquen, la que llena los 4 registros que tiene el procedimiento y tiene 10 procedimientos encima, ¿ya? Y pues hay una persona en bodega que no hace absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante, siempre distribuir las cosas de forma correcta, ¿ya? Perfecto, muy bien. Equipos y materiales, en efecto. Este tipo de documentos deben detallar como tal qué es lo que yo voy a necesitar para el cumplimiento de este proceso, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de equipos, qué materiales como tal necesito utilizar para cumplir con las actividades que me están proponiendo en el procedimiento? Pues se deben detallar en los procedimientos los equipos, los materiales, los reactivos, ¿sí? Que yo necesito como tal para cumplir con esa acción. Yo voy a hablar de un procedimiento de limpieza y desinfección. ¿Qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar un desengrasante, un desinfectante y pues también aprender a dosificar estas sustancias, ¿no es cierto? Voy a necesitar una escoba, una pala, un luminómetro, no sé, ¿sí? Eso lo van a detallar ustedes en los procedimientos que vamos a ir levantando en el curso de la próxima semana, pero es súper importante que ustedes comprendan como tal la estructura, ¿sí? Entonces, equipos y materiales, punto súper importante también para el cumplimiento. Y pues posterior a ello, ¿sí? El cumplimiento ya y el detalle de las actividades que nosotros debemos cumplir, pues esta seguidilla de pasos que yo les mencionaba para el desarrollo de la actividad ya se denomina como tal como procedimiento. Entonces acá vamos a detallar nosotros paso número 1, bueno, pues vamos a lavarnos las manos. Paso número 2, vamos a secarnos las manos y a desinfectarnos las manos. Paso número 3, vamos a colocarnos la cofia. Paso número 4, me voy a poner las botas, me voy a poner el mandil, me voy a poner el pantalón, ¿no es cierto? Paso número 5, puedo ingresar a la planta procesadora de alimentos y pues puedo empezar con mis actividades. Voy a tomar el cuchillo, debo cortar las papas en tal forma, ¿sí? Todos los pasos a seguir para el desarrollo de la actividad, ¿ya? Y pues posterior a ello vamos a tener dentro del mismo procedimiento un detalle de los registros que pertenecen a ese procedimiento. Si es que yo estoy hablando de mi procedimiento de recepción de materia prima o de un procedimiento para control de calidad, ¿ya? ¿Qué registros pertenecen a este procedimiento? Si yo digo en recepción de materia prima que voy a revisar el vehículo que me está trayendo la materia prima, ¿cuáles son los registros que van a entrar acá? Sí, entonces dentro del procedimiento se deben detallar todos los registros que pertenecen a este procedimiento y que me van a permitir como tal a mí evidenciar que realmente se cumplieron las actividades que se especifican y se detallan en el procedimiento. ¿Sí? Súper puntual y súper claro. Como les decía, cuando levantamos un procedimiento, no es necesario que nos demos las vueltas de un lugar a otro o que nosotros estemos por allí tal vez pensando en qué hacer y qué no hacer. No, básicamente procedimiento claro, bien detallado, cumpliendo normativas, ¿sí? Y pues que a mí me permita también cumplir todo lo que necesito internamente en mi empresa, ¿ya?
Dentro de los procedimientos debe haber un control de registros. Este control de registros como tal define un criterio de identificación del registro, de almacenamiento del registro, en dónde va a estar almacenado el registro, ¿sí? Cuál va a ser la metodología de protección, de recuperación, de retención o disposición de estos registros como tal. Y pues de igual manera, acá se va a detallar el responsable de este registro. ¿Quién va a llevar este registro? ¿Quién es el encargado de manejar este registro? ¿Ya? Esto es fundamental, ¿sí? También, así como hay una tabla de control de documento, hay una tabla de control de registros, ¿ya? Acá no se van a detallar como tal cuáles son los cambios por los que ha pasado, perdón, por los que ha pasado el registro, pero pues sí, también, y lo vamos a entender muchísimo más en el curso, pero también nosotros debemos llevar un control de nuestros registros, ¿ya? Y finalmente, los anexos, cualquier tipo de anexo que yo requiera para poder cumplir con mis actividades. Si es que yo estoy hablando de mi procedimiento de limpieza y desinfección y en el procedimiento me dicen, tienes que poner 5 mililitros de cloro en 1 litro de agua para la desinfección de tal superficie, ¿sí? Y yo no sé cuántos son 5 mililitros, porque no tengo cómo medir 5 mililitros. Entonces, en el anexo de mi procedimiento, yo tengo una tablita que me dice 5 mililitros es igual a una cucharadita. Ya, que yo voy a entender. Entonces, dentro de los anexos, nosotros debemos incluir cualquier tipo de información de soporte para poder cumplir con la actividad dentro del procedimiento y pueden ser figuras, planos, tablas, eh, ejemplos de muestreo, ¿sí? Flujogramas, todo lo referente al procedimiento y que a mí me permita cumplir de forma acertada con estas actividades. ¿Ya? Súper claros hasta allí. Excelente. ¿Sí? Entonces recuerden, por favor, la estructura de un procedimiento es lo más importante. Si yo no estructuro mi procedimiento de forma correcta, no voy a poder, ¿sí? Manejar de mejor manera mis operaciones. Y esto es muy, muy importante. ¿Ya? El formato de un procedimiento, y ustedes me dirán por qué me traen y me presentan acá en pantalla un cuadro con varios números que yo no entiendo qué son los números, ¿sí? Los procedimientos deben tener un formato establecido, un formato que no puede cambiar de la noche a la mañana. Si es que yo estoy implementando un procedimiento, estoy levantando un procedimiento, tengo la responsabilidad de levantar un sistema de gestión de inocuidad de alimentos, debo manejar formatos. Los formatos son muy importantes y no se los digo yo porque quiero que el procedimiento se vea bonito. Todo esto tiene un respaldo de igual manera. Vamos a ir a una normativa de calidad, la ISO 9001, una normativa de inocuidad, la ISO 22000. Vamos a ir a una normativa superior, vamos a ir entonces a la FSSC 22000. Vamos a venir al Ecuador, vamos a revisar la resolución ARCE 067, en donde me mencionan que los documentos deben tener un formato en donde conste el nombre de la empresa o el logo de la empresa, un código de documento y la versión y el nombre del documento. ¿Sí? En esta tablita que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Es un formato cualquiera, de cualquier tipo de procedimiento existente, en donde, pues, con números, nosotros hemos detallado como tal qué debe ir en cada casilla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi número 1, aquí va el logo de la empresa. En mi número 2 va el nombre del documento. En el número 3 va el código del documento. En el número 4 va la versión del documento. En el número 5 va la paginación del documento. ¿Cuántas páginas tiene este documento? En el número 6, la fecha de vigencia, ¿sí? Desde cuándo está vigente el documento. Y en el pie de página van a ir las firmas de responsabilidad de la persona que levantó el procedimiento, la persona que revisó el procedimiento y quien aprobó el procedimiento. ¿Sí? Las firmas van justo aquí abajo. ¿Ya? Entonces, la estructura que nosotros le vamos a dar a un procedimiento puede ser cualquiera en absoluto, puede ser una similar a esta, puede ser cualquier otra. Yo no quiero ponerle logo, quiero que el logo vaya arriba, que no esté en una tabla, quiero poner el código abajo en la última hoja. Todo depende de cómo ustedes se quieran organizar a levantar un procedimiento. Pero lo más importante dentro de todo esto es que exista esta información, ¿ya?
en el lugar en el que ustedes lo determinen, pero que esta información existe en el procedimiento. No se olviden, ¿sí? Identificación de la empresa, nombre del documento, código, vigencia y paginación, ¿sí? Fecha de vigencia del documento y firmas de responsabilidad del documento. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante cuando nosotros estamos hablando de levantar un procedimiento, de levantar un registro, deben manejarse formatos. ¿Ya? Y la próxima semana nosotros vamos a ir desarrollando ciertos formatos acorde a las actividades que se van a ir cumpliendo en clases y estoy completamente seguro que ustedes van a aprender a levantar sus procedimientos. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Hasta acá pienso yo que estamos súper claros. Como no nos han mandado preguntas al chat, quiere decir que estamos súper claros, ¿sí? O me están entendiendo todo o no me están entendiendo nada, pero pues estoy completamente seguro que estamos súper claros. ¿Ya? Un formato súper sencillito de registro, les traigo por acá. Este formato como tal no se encuentra eh, dentro de un sistema documental, ¿sí? Básicamente es un ejemplo de cómo podría estructurarse un formato. Bueno, si es que nosotros lo revisamos de esta manera, es un registro, un formato de registro para limpieza de baños, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver que podemos colocar la fecha, que se limpió, perdón, si se limpió el piso, el inodoro, los urinarios, los lavamanos, si es que se colocó papel higiénico en el baño, se puso jabón y gel antibacterial, y cuál es el responsable de llevar a cabo esta actividad. ¿Sí? Entonces, los registros, como les decía, son de suma importancia para el cumplimiento de los procedimientos. Yo puedo tener cualquier cantidad de procedimientos que si no tengo registros no puedo evidenciar que realmente estoy cumpliendo con esas actividades. Entonces, dentro de mi procedimiento para limpieza de baños, yo digo que voy a especificar en un documento qué es lo que se ha hecho cuando voy a hacer la limpieza. ¿Qué limpié, qué puse y qué no puse? ¿Ya? Y pues acá hay un formato. Todos los registros deben estar levantados acorde a la actividad que me propone a mí el procedimiento. Si el procedimiento a mí me dice, tienes que revisar la temperatura en el alimento, yo debo tener un registro para evidenciar que realmente tomé la temperatura en el alimento. ¿Qué debe tener el registro? La información pertinente y necesaria. ¿Cuándo fue? ¿A qué hora fue? ¿Quién fue? ¿Qué alimento? ¿Cuál fue la temperatura? ¿No es cierto? Y todos estos datos se van desarrollando acorde a las actividades que a mí me detalla el procedimiento. Si a mí me detalla el procedimiento que yo debo limpiar los baños y que debo registrar, debo tener un registro independientemente de cuál sea el sentido, la figura o el diseño del registro. ¿Ya? Entonces, dos puntos súper importantes. Cuando yo hablo de levantar, estoy hablando de diseñar, estoy hablando de crear información o diseños para plasmar información que me va a servir a mí para respaldar mis actividades. ¿Sí? Esto es muy importante de comprender. Cuando la próxima semana todos ustedes se inscriban en el curso y estemos en el curso, vamos a empezar a hablar muchísimo sobre esta interpretación de los datos que deben tener los registros y los procedimientos, ¿sí? Y esto va acorde a las actividades que se deben cumplir en las empresas, ¿no? Entonces vamos a hacer un estudio de la normativa, qué requisitos me pide la normativa y qué debería ir plasmando en mis procedimientos y en mis registros. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque muchas veces sí, decimos, bueno, un procedimiento es algo sencillo de levantar, ¿sí? Y levantamos un procedimiento, lo queremos aplicar y no podemos aplicarlo porque no es así de fácil, no es así de sencillo. Yo no digo que sea complicado tampoco, pero hay que tener la mente súper clara para poder levantar un procedimiento y estudiarlo muy bien. Recuerden que si es que levantamos registros, levantamos los procedimientos, somos los responsables y somos el índice de ese sistema de gestión. ¿Ya? A ver, me ha pasado muchas veces a mí, muchísimas veces, que levanté un sistema de gestión en alguna empresa, ¿sí? Y llega alguien y me dice, bueno, ¿en dónde está este documento? Y yo, pues básicamente, si lo levanté, debo tener con claridad qué dice el documento, qué exactamente me menciona a mí en cuanto a actividades, en cuanto a registros, en dónde está guardado, cómo está guardado, quién lo está llevando, quién no lo está llevando, ¿sí? Y pues esto es algo que nosotros debemos ir aprendiendo con entrenamiento.
¿sí? Tal cual cualquier deportista se entrena para ser mejor en su deporte, nosotros nos podemos entrenar para levantar procedimientos de mejor manera y esto es muy, muy interesante, ¿sí? Perfecto. Este es un breve resumen para que ustedes puedan entender como tal qué tipo de documentos me van a pedir a mí en un sistema de gestión. Y vamos a estudiarlo esto con muchísima más profundidad. Yo estoy hablando acá exclusivamente de buenas prácticas de manufactura, sí, para la industria de alimentos. Y como ustedes pueden ver, dentro del primer nivel, acá están los registros y los documentos externos. Es decir, si es que yo no tengo un fundamento para levantar el procedimiento o levantar el registro, no puedo llegar absolutamente a nada, ¿sí? Entonces necesito un fundamento y pues por ende está en la base los registros. La importancia de los registros. ¿Qué pasa si no tengo registros? No puedo escalar más, ¿sí? En el segundo nivel tengo instructivos, documentos muy importantes, ¿sí? Instructivos, tengo fichas técnicas y hojas de seguridad. ¿Ya? Igual de importantes que cualquier otro documento. Si es que nosotros vamos viendo cada uno de los peldaños de esta pirámide, ¿sí? Pues cada documento es muy importante en distintos tipos de etapas del proceso como tal, pero son muy importantes todos. ¿Qué pasa si es que yo no tengo la ficha técnica de un producto químico de limpieza, no tengo la ficha técnica de mis materias primas, de mi producto terminado? ¿Sí? Si es que yo le digo a una persona, tienes que limpiar el molino de tal manera y no tengo un instructivo que avale eso, ¿ya? Entonces esto es muy, muy importante. Y pues tenemos acá en el tercer peldaño a los procedimientos como tal ya, ¿sí? Y estos procedimientos son los que me van a permitir plasmar lo que yo debo hacer acá y lo que yo debo hacer aquí abajo. ¿Sí? Todo es una cadena. Y finalmente, el conjunto de procedimientos me permite a mí tener un manual. Acá hablamos de un manual BPM. Bueno, pues se le puede dar cualquier tipo de definición como tal, acorde a la normativa con la que nosotros estamos tomando base para poder levantar un sistema documental. Pero el conjunto de procedimientos en buenas prácticas de manufactura me permiten alcanzar un manual. Sí, entonces puede haber manuales que tienen 4, 5 procedimientos, manuales que tienen 1, 2 procedimientos, pero este conjunto como tal me va a permitir estructurar un mecanismo generalizado para ir identificando cada uno de los procedimientos acorde a las actividades que yo debo cumplir. ¿Sí? Súper claros hasta allí. Y justamente esto es lo que nosotros vamos a ir estudiando en el curso que se viene a tomar documentos de referencia, voy a aprender cuándo necesito instructivos, cuándo necesito fichas técnicas, hojas de seguridad, ¿sí? Y pues a levantar procedimientos que me permitan cubrir con todos los requerimientos y poder llegar pues al punto de manejar un sistema documental como tal. ¿Sí? Entonces esto realmente, si es que nosotros estamos hablando de la industria de alimentos, es muy importante. Siempre necesitamos un sustento, siempre necesitamos validar información, almacenar información, llevar respaldos de lo que hacemos, ¿sí? Porque como ustedes saben y las personas que están conectadas con nosotros y han pasado por un proceso de auditoría, ¿qué es lo que pide un auditor cuando nosotros estamos hablando? ¿No es cierto? Yo le digo al auditor, sí, yo mido la temperatura de ese aceite, ¿ya? Y el auditor va a decir, ¿tiene registros? Porque de palabra yo puedo decir maravillas, ¿no es cierto? Pero necesito como tal que alguien pueda evidenciar. Y esto no aplica solamente para auditorías de certificación, ¿sí? Si es que el ARTSA llega en algún momento a mi local, a mi planta, a mi establecimiento y me golpea la puerta y me dice, bueno, pues necesito ver sus registros de limpieza y desinfección y yo no tengo, ¿sí? Entonces no estoy manejando un sistema como tal. En el Ecuador es obligatoria la implementación del sistema de buenas prácticas de manufactura, es obligatorio, ¿sí? Lo que no es obligatorio es certificar esto. ¿Ya? Entonces yo debo tener un sistema de gestión si es que estoy manipulando o estoy elaborando alimentos, ¿sí? En dónde nosotros deberíamos aplicar nuestros procedimientos. ¿Sí? Con esto vamos a ir terminando un poco, ¿sí? Con la idea general de lo que les quiero transmitir como tal. ¿En dónde nosotros debemos aplicar procedimientos? ¿Para qué? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de procesos necesitan necesariamente, y valga la redundancia, un procedimiento? ¿Sí? Bueno, pues si es que yo voy a hablar del manejo, almacenamiento, uso de equipos y utensilios,
Pues sí, podría utilizar un procedimiento o a su vez podría utilizar un instructivo. Y justamente esta disyuntiva es la que nosotros vamos a tratar en el curso que les habíamos estado mencionando con anterioridad. ¿Por qué? No todos los procesos pueden necesitar un procedimiento. Puedo respaldarlo con otro tipo de documentos, tal cual lo vimos en la pirámide anterior, pero esto es muy importante. ¿Ya? Para el personal manipulador de alimentos, procedimientos sí. ¿Por qué? Higiene del personal, ¿no es cierto? Cuando va a llegar el operario a trabajar o cuando va a llegar alguien a trabajar, ¿qué es lo que necesita saber? Debe ponerse uniforme, puede entrar con la ropa de calle, cuál es el uniforme, cómo se debe lavar las manos, en dónde se debe lavar las manos, y esto sí debe estar plasmado en un procedimiento. ¿Ya? Materias primas, correcto, para recepción de materias primas, manejo de materias primas, debe existir un procedimiento bien estructurado, bien detallado, que a mí me permita como tal aprender y entender, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos principales dentro de esta etapa de mi proceso? ¿Ya? Procesos de producción totalmente, ¿no es cierto? Debo saber cómo producir, qué debo hacer dentro de la producción, a dónde debo ir, cómo lo tengo que hacer, cómo debo trabajar internamente, y esta etapa es una de las más importantes. Todas en conjunto son fundamentales, pero si yo no tengo determinados procedimientos como tal, ¿sí? Eh, yo no tengo detallados procedimientos como tal en la parte de producción, ¿sí? Estoy dejando un sesgo y un espacio súper grande dentro de un sistema documental. Entonces, los procesos productivos deben tener procedimientos, ¿ya? Perfecto. Con respecto al envasado y al etiquetado, también, si es que yo debo validar, revisar algo en mis etiquetas, debo, como tal, pues tener súper en claro cómo hacerlo, qué debo revisar, qué puntos. Acá en nuestro país, 4 normativas de etiquetado, la INE en 1334, 1, 2 y 3, y el reglamento INE en 022, ¿no es cierto? ¿Qué debo revisar? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo debo envasar? ¿Sí? Esto es muy importante y también debe estar plasmado en un procedimiento, ¿ya? Almacenamiento y transporte, también tengo mi producto terminado, cómo se van a llevar ese producto terminado, a dónde va a llegar, y esto me va a permitir a mí como tal poder validar y estandarizar cada una de las etapas dentro de, de mis procesos de elaboración de alimentos. Limpieza y desinfección fundamental. Si es que yo no sé cómo limpiar, qué utilizar, de qué forma hacerlo, qué limpiar, pues básicamente no puedo cumplir con ninguna de las disposiciones de la normativa. Limpieza y desinfección es muy importante. Y finalmente, control de calidad, que es una de las etapas más importantes también dentro de la elaboración de alimentos y que acá, pues sí, este manual general de control de calidad tiene ciertos procedimientos, ¿no? Acá podemos hablar de calidad del agua, de control de plagas, de calidad dentro en el proceso productivo, ¿no es cierto? Y pues partiendo de ello, yo puedo ya como tal empezar a establecer procedimientos de acuerdo a ciertas actividades o actividades conjuntas, ¿no es cierto? Yo quiero evaluar como tal que la calidad de mi producto sea la más adecuada para que llegue al consumidor, tengo que verificar, pues, no sé, temperatura en el proceso, humedad, la humedad ambiental, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Debe estar dentro de un procedimiento para que cualquier persona pueda tomar el documento y decir, ah, debo tomar la temperatura con tal dispositivo tanto tiempo y de tal manera, ¿ya? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Esto es fundamental cuando yo estoy hablando de levantar procedimientos como tal, ¿ya? Esto, a ver, acá hay algo muy importante, ¿sí? Si es que yo estoy hablando de procedimientos, estoy hablando de prerequisitos como tal, no necesariamente estoy hablando de prerequisitos. Los prerequisitos necesitan procedimientos, sí, ¿ya? Pero pues pueden estar plasmados de forma conjunta. Si es que yo hablo de prerequisitos como tal, me estoy dirigiendo a un punto más amplio, que es muy similar a lo que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Sin embargo, estoy hablando ya de un sistema de gestión como tal y pues me estoy dirigiendo hacia otro punto, ¿no? Cuando yo hablo de HACCP, cuando yo hablo de FESMA, cuando yo hablo de estas normativas que son mucho más estrictas, hablan de prerequisitos con respecto a BPM. Entonces, en efecto, si es que yo estoy hablando de procedimientos para la industria de los alimentos, como les dije hace un instante, en el curso nosotros vamos a hablar de estos procedimientos respecto a la parte de buenas prácticas de manufactura, porque de acá parte absolutamente todo. ¿Sí? De acá se distribuye absolutamente todo. Entonces, básicamente iríamos encaminados por allí. ¿Sí? Perfecto.
Bueno, realmente, con respecto a todo lo que les he mencionado en este momento, espero que les haya podido ayudar a solventar ciertas inquietudes, ciertas dudas, ¿sí? Y de igual manera, pues comentarles a cada uno de ustedes que están cordialmente invitados a participar de este curso. Realmente estamos muy emocionados con este curso. Espero que todos se puedan unir al curso, que puedan conversar con Michelle o con cualquiera de las personas de estrategia para que les ayuden con su inscripción y que podamos empezar a conversar en el transcurso de todos los días de curso respecto a este levantamiento de procedimientos. ¿Sí? El objetivo como tal del curso es que nosotros podamos salir levantando procedimientos sin ningún tipo de inconveniente y pues gestionando como tal una implementación ya de sistemas de gestión, que es el primer paso del levantamiento de procedimientos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Bien, bueno, entonces nuevamente con las personas que están conectadas con nosotros, yo quiero agradecerles muchísimo. Espero que por favor, si es que no lo han hecho todavía, se inscriban ya acá, registren sus datos en el link que les mandó Michelle al chat, ¿sí? Y que pues puedan participar en los sorteos de las becas. Sí, voy a dar paso a las preguntas. Michelle, muchísimas gracias. Bueno, estimados participantes, vamos a proceder a nuestra ronda de preguntas. En el área del chat virtual nos pueden ir colocando todas sus respectivas dudas. Bueno, tenemos una de nuestras primeras consultas. ¿Qué nos dice nuestro estimado Carlos Andrés Villalba? ¿Cuál es la diferencia entre manual, instructivo y procedimiento? Bien, perfecto. Muchísimas gracias a Carlos por la consulta y qué gusto que haya estado acá con nosotros esta noche. Bueno, como les había dicho durante la charla, sí, el manual es un conjunto de procedimientos como tal. Sí, es un detalle de todos los procedimientos que yo puedo tener dentro de una etapa de la cadena de producción. ¿Sí? Mientras que, bueno, pues los instructivos como tal es un detalle con registros fotográficos de una acción respecto y dirigido exclusivamente a limpieza y desinfección, a elaboración de algún tipo de producto, a llevar a cabo una actividad en específico, no general. Mientras que el procedimiento me habla a mí de forma más general. Yo ya no hablo solamente de receptar carne, sino que yo hablo de receptar materias primas, ¿sí? Ese es el procedimiento, lo que abarca de forma general una etapa del proceso. El instructivo me lleva a una acción precisa, ¿sí? Súper exacta, súper exacta. Yo tengo un instructivo para lavado de manos, eso no es un procedimiento, ¿no es cierto? Yo tengo un instructivo para la limpieza de las áreas internas de mi molino, eso es un instructivo, la acción precisa, ¿ya? Y con todo gusto, mi estimado Carlos. Solventando la duda de nuestro estimado David, con mucho gusto el día de mañana les estaremos haciendo llegar el video de esta capacitación en el grupo respectivo del curso de interpretación y manejo de registros para la industria alimentaria. También nos pueden pedir a cualquiera de los administradores del grupo de WhatsApp que con mucho gusto les vamos a ayudar con esta parte del video de esta capacitación. Mientras ustedes siguen en nuestras preguntas, no se olviden de registrarse para las becas, que ya en pronto vamos a proceder al sorteo de las becas del 100 y el 75% para nuestro curso completo. Nuestra estimada Patti nos dice, los formularios deben tener firma de responsabilidad solo de la persona encargada. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Patti. Gracias por haber estado con nosotros acá. Eh, a ver, los documentos como tal deben tener la firma de responsabilidad, ¿sí? De quién se va a hacer cargo del documento, ¿sí? En general, a mí me dicen dos cosas en el marco normativo, ¿sí?
la persona encargada del procedimiento y la persona encargada de verificar que esto se cumpla. Entonces, dentro de estos documentos debe haber por lo menos la firma del responsable de llevar a cabo la actividad del procedimiento o de quien levantó el procedimiento y se lo entregó a alguien, ¿sí? Y la firma de la persona que va a verificar que esto se cumpla, ¿sí? La persona superior. Entonces, por eso dentro del formato que yo les indiqué hace un momento había 3 firmas. ¿Quién le elaboró el procedimiento? ¿Quién revisó el procedimiento? ¿Y quién aprobó el procedimiento? ¿Sí? Esto en cuanto a procedimientos. Ahora, si yo me voy a un registro, ¿sí? En el registro debe existir por lo menos una firma de verificación. ¿Ya? Entonces, yo soy el operario de la planta de producción, ¿sí? Y yo estoy tomando la temperatura de la carne que me van a venir a dejar a mi planta. Yo soy el encargado de tomar esa temperatura. Y yo valido que tomé la temperatura, pero tengo un jefe, ¿sí? Y mi jefe es el encargado de ver el registro y revisar que realmente yo haya tomado bien las mediciones, ¿sí? Y él va a firmar como responsable de verificación. ¿Ya? Entonces, este punto es súper importante cuando estamos hablando de firmas. Todos los registros y los procedimientos deben tener firmas de aprobación y de verificación en el caso de los registros. ¿Ya? Ahora nuestra siguiente consulta viene desde Facebook Live y nuestro estimado Freddy nos consulta cuál podría ser la sanción si no se cumplen con estos registros. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por la consulta y un saludo a todas las personas que nos están viendo por YouTube y por Facebook también. A ver, ¿cuál podría ser la sanción? Es una pregunta muy buena. Si bajo el marco normativo, eh, a mí no me pueden multar porque yo no tengo un registro, ¿no? Pero, a ver, voy a ir en partes. No me pueden multar porque el momento en el que me hacen la inspección yo no tengo un registro, pero posterior a ello, si es que el hecho de yo no tener un registro repercute en algo de inocuidad como tal del producto grave, ¿sí? Sí, me pueden clausurar, me pueden multar o llevar a cabo cualquier acción, pero no es por no tener el registro, es por yo no haber cumplido con un procedimiento. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante. A ver, sanciones como tal en la parte normativa no hay. ¿Sí? No es que si yo no tengo un registro van a ponerme una multa o algo similar. No, ¿ya? Si es que yo hablo como tal de algún tipo de repercusión, puede ser dentro de una auditoría o dentro de una inspección con no conformidades. ¿Ya? Entonces yo no tengo registro de recepción de materias primas, no conformidad. Yo digo que tomo la temperatura de la carne y no tengo registros de eso, no conformidad. Y estas no conformidades, acorde a la situación, al tipo de producto, al tipo de proceso, pueden convertirse en no conformidades mayores. Sí, entonces esto dependerá como tal del producto, pero una sanción como tal, que yo le pueda decir, si no tiene tal registro, le van a multar, no. ¿Ya? Entonces, eso por el lado de algún tipo de repercusión como tal. Ahora, como ya les decía, es obligatorio que aquí, por lo menos acá en el Ecuador, es obligatorio la implementación de buenas prácticas de manufactura. No es obligatoria la certificación. Es decir, que si es que llega a ARCSA, ¿sí? Y yo no tengo registros, yo no tengo un sistema como tal, ¿sí? Pues sí, ellos pueden levantar un informe en el que se especifica que yo no estoy cumpliendo con lo solicitado por la normativa para poder distribuir, manipular, comercializar, producir, elaborar alimentos. ¿Ya? Entonces, esa puede ser una de las repercusiones como tal. Tenemos nuestra siguiente consulta y nos dicen, ¿los registros pueden ser digitales estrictamente y cuánto tiempo deben ser guardados? Bien, perfecto. Los registros, a ver, los registros, de hecho, de preferencia, no deberían ser digitales. Todo dependerá del registro. Si es que yo estoy hablando de un registro de limpieza y desinfección, por ejemplo, es mejor que yo lo lleve de forma física, llenándolo con esfero, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, un Cardex de inventarios dentro de la bodega de producto terminado, lo puedo llevar en digital sin problema, porque, bueno, es una cantidad de información mucho más grande, ¿ya? Entonces,
Los registros como tal, lo más recomendable es que se lleven de forma física, porque si es que yo no tengo dentro de mi computador todas las seguridades, los registros pueden ser vulnerados. Y a mano es más difícil, o en físico es más difícil que se vulneren estos registros. ¿Ya? Entonces, mi recomendación sería que los que más se puedan, los puedan llevar de forma física, ¿sí? Y principalmente los fundamentales y los más estrictamente necesarios, ¿no? Y los que yo pueda llevar de forma digital, perfecto, pues estando seguro de que no se me van a perder, de que no se me va a bloquear el computador, de que tengo los debidos respaldos, ¿sí? Esto es muy, muy importante. ¿Sí? Algo muy importante antes de terminar por acá, me mandaron una pregunta por interno de Patty, me decía que si es que alguien se equivoca en llenar o el procedimiento o en levantar el procedimiento, sobre quién recae el llamado de las tres firmas que yo les dije hace un momento, ¿ya? Respecto a esto, bueno, pues sobre quién recaería el llamado como tal, sobre quién levantó, depende del error también, ¿no? Pero pues sobre quién levantó y sobre quién revisó. Ya, si es que yo tengo dos filtros, el primero el que levanta y el segundo el que revisa, si es que el que revisó el procedimiento no se ha dado cuenta de algún tipo de error, pues realmente ahí hay un problema. Pero básicamente iría encaminado hacia ello, o hacia estas dos responsabilidades. ¿Sí? Nuestra siguiente consulta en Facebook Live. Nuestro estimado Marco nos consulta si estos registros se pueden implementar en una empresa de control de plagas. Perfecto. A ver, Michelle, por favor, te voy a pedir que me repitas la pregunta nuevamente, por favor. Con mucho gusto. Nuestro estimado Marco nos pregunta si esta información de registro se puede implementar para una empresa de control de plagas. Ya, perfecto, ahí sí me quedó súper claro. Muchísimas gracias. Ya, antes de responder la pregunta de nuestro participante, yo me salté un pedacito de la pregunta que nos leyó anteriormente Michelle y nos decía que cuánto tiempo deben ser guardados los registros. Bajo el marco normativo de acá del Ecuador, los registros se deben guardar 2 meses más que el tiempo de vida útil del producto. Es decir, si es que mi producto vive un año, yo debo guardar los registros 1 año y 2 meses. Si es que mi producto vive 4 meses, yo debo guardar mis registros 2 meses más, 6 meses. ¿Ya? Entonces, es el tiempo que se debería guardar bajo el marco normativo de acá del Ecuador. Internacionalmente, por ejemplo, en la normativa de Estados Unidos y en la normativa FESMA, nos dicen que los registros se tienen que guardar por lo menos 2 años. ¿Ya? Pero acá en el Ecuador, ese es el tiempo establecido como tal. ¿Ya? Y con respecto a la pregunta que nos acabó de hacer Michelle hace un instante nada más, pues, a ver, sí se pueden aplicar estos registros para una empresa de control de plagas, solo que es un giro totalmente diferente, ¿no? Las empresas de control de plagas deben registrar otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la empresa de control de plagas no le va a servir un registro de limpieza. ¿Ya? La empresa de control de plagas lo que le va a servir, sí, como tal, es un registro en el que yo tengo cada una de las etapas o de las áreas dentro de la planta de producción en la que yo estoy entregando el servicio de control de plagas y validar pues las estaciones que yo tengo, que estén numeradas, el mapa de las estaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que yo he revisado en cada una de las estaciones? Si es que ha habido actividad en alguna de las estaciones, qué productos químicos estoy poniendo, ¿sí? ¿Quién está como tal autorizado a manejar estos productos químicos? Entonces, básicamente, sí, existe la posibilidad de ir aplicando los formatos para el levantamiento de procedimientos, porque en una empresa de control de plagas también debe haber procedimientos, ¿no es cierto? Y pues de igual manera, acorde a las actividades que yo voy a cumplir, ir encaminando estos registros, ¿sí? Pero todo depende de la actividad, pero sin ningún problema puede aplicar. Nuestra siguiente consulta viene desde Facebook Live. Nuestro estimado Freddy nos consulta la diferencia entre POE y POES. Bueno, perfecto, muy bien. A ver, los POE, ¿sí? Son procedimientos operativos estandarizados, ¿sí? Y los POEs son procedimientos operativos estandarizados de sanitización. ¿A qué voy? Primer punto, ¿sí? Los POEs van dirigidos para superficies en contacto directo con los alimentos y los POE
son dirigidos a cualquier otro tipo de instalación o cualquier otro tipo de superficie, pero los POEs son exclusivamente y son fundamentales dentro de un lugar en el que exista una superficie que va a tener contacto con los alimentos. Entonces el POE se aplica para las superficies en contacto con alimentos y el POE puede aplicar para la oficina, puede aplicar para el patio, para el garaje, ¿sí? Entonces ahí queda súper clara la diferenciación, ¿sí? Nuestra siguiente consulta nos dice si en estos registros pueden ir anexos. Bien, bueno, en los registros como tal, lo más recomendable es que no vayan anexos, ¿sí? Los anexos deben estar ligados al procedimiento como tal, ¿sí? El procedimiento sí puede tener todos los anexos que ustedes detallen, que ustedes tengan, ¿sí? Pero en el registro como tal no es muy recomendable, ¿ya? Ahora, lógicamente, yo puedo tener un procedimiento, ojo con lo que voy a decir, un procedimiento de recepción de materias primas o un procedimiento de despacho del producto terminado. Tengo un registro para este procedimiento y tengo un anexo que pertenece a este procedimiento. Este anexo yo lo puedo utilizar para levantar mi registro, para poder llenar mi registro sin ningún problema, ¿ya? Pero, pues, es algo diferente, ¿no? Está cada uno en su código dentro del sistema documental, cada uno cumple una función distinta, ¿sí? Bueno, hemos terminado con nuestra ronda de preguntas. Agradecemos a nuestro capacitador por haber solventado todas las dudas de nuestros participantes y a continuación vamos a hacer el proceso de sorteo de las becas del 100 y el 75%. Para todos los que se inscribieron en el link que les habíamos proporcionado para nuestro curso de interpretación y levantamiento de procedimientos y registros para la industria alimentaria, el cual lo vamos a dar del 20 al 24 de septiembre. El costo de inversión de este curso es de $30 y se va a dar un certificado de aprobación por 24 horas académicas. Antes de proceder al sorteo, déjenme indicarles que las personas que salgan sorteadas van a tener que ayudarme encendiendo su cámara y su micrófono para poder hacer la entrega efectiva de su beca correspondiente. Reitero, las becas que vamos a dar el 100%, una beca del 100%, otra beca del 75% y para todos quienes se registraron en el respectivo link van a hacerse acreedores al 25% de beca para el proceso del curso completo de interpretación y levantamiento de registros para la industria alimentaria. Así que en este momento voy a proceder a compartirles mi pantalla y procederemos al registro, al sorteo respectivo. Vamos a proceder con nuestra primera beca, que va a ser del 75%. Y vamos a ver que nuestro ganador o nuestra ganadora del día de hoy es nuestra estimada Jenny Huachillo Sandoval. Es la ganadora del 75% de beca para el curso completo. Ya en breve le voy a pedir que me ayude encendiendo su cámara y su micrófono. Procedente a esto, vamos a realizar el sorteo de la beca del 100% y vamos a conocer nuestro ganador o nuestra ganadora. Nuestra ganadora es nuestra estimada Jennifer Yancha Tipán, que se hace acreedora al 100% de beca para el curso completo. En este momento les voy a pedir que me ayuden encendiendo sus cámaras y sus micrófonos. Nuestras ganadoras, nuestra primera ganadora fue nuestra estimada Jenny Beatriz. Si me ayuda encendiendo su cámara y su micrófono, por favor. O también nuestra estimada Jennifer Yanchatipán, que me ayude encendiendo su cámara y su micrófono si es que se encuentra dentro de la plataforma en Zoom.
Hola, buenas noches. Muy buenas noches, estimada. Felicitaciones por hacerse acreedora al 100% de beca. Coméntenos esta noche desde dónde nos acompaña. Desde Quito. Muchas gracias. Qué gusto, estimada. Coménteme cómo conoció acerca de estrategia. Empezó desde el año pasado cuando empezaron a dar los cursos de capacitación en pandemia. Entonces ahí aproveché esta oportunidad y seguí algunos cursos y desde ahí vengo aprovechando todos los cursos que se han dictado. Qué gusto, estimada. Coménteme algo que le haya gustado de la capacitación o algo que quiera recalcar de la capacitación de este día. No, la capacitación está muy clara y sí, muy agradecida por este premio. Qué gusto, estimada. Coménteme, ¿usted va a hacer uso de su beca o la va a transferir a alguien más? No, yo voy a hacer uso de la beca. Qué gusto, estimada. Le agradezco un mundo y felicitamos nuevamente por hacerse acreedor al 100% de beca para el curso completo. Gracias igualmente. Saludos a todos. Con gusto, estimada. Estimados participantes, todos los ganadores del 25% de descuento y nuestras ganadoras del 100 y 75% de descuento, es muy importante que se comuniquen con los administradores del grupo de WhatsApp para que ustedes nos hagan llegar sus datos personales y poder hacer efectiva su beca. Dentro del grupo de WhatsApp se pueden encontrar con cualquiera de los administradores y nos ayudarían con sus datos personales. Además, si es que ustedes desean adquirir el certificado de esta noche, con mucho gusto igual se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Mi nombre es Michelle Benavides. Me van a encontrar dentro de los grupos de WhatsApp. El costo del certificado es de $5. Ustedes van a hacerse acreedores a las diapositivas de nuestro capacitador. Además, a la grabación y su certificado de participación por estas 2 horas académicas, todo esto será enviado a sus respectivos correos. Si es que no se encuentran dentro de los grupos de WhatsApp, con mucho gusto, aquí en el área del chat virtual, nos pueden dejar sus nombres y sus números de teléfono y con mucho gusto voy a proceder a comunicarme con cada uno de ustedes. Además, los invito a que se queden dentro de los grupos de WhatsApp, ya que cada semana estaremos enviando los links de acceso a nuestras capacitaciones gratuitas que damos los martes y toda la información de nuestros futuros cursos en diferentes temáticas que pueden ser de su interés. De parte del equipo de estrategia, deseo que cada uno de ustedes tenga una hermosa noche, al igual que a nuestro capacitador, y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias con todos. Muy buenas noches. Gracias y felicitaciones a los ganadores.